1917 fue para los rusos un año de revolución y sangre. Sus líderes eran tan atroces, sin mencionar inútiles, que hicieron ver bien a los nuestros. Más de 1.500.000 soldados rusos habían muerto para 1917 y los generales estaban más que dispuestos a enviar muchos más a la desgracia. El zar abdicó en febrero de 1917, pero las personas aún no estaban conformes, querían un cambio social real. En marzo, Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques, con ayuda de Alemania, regresó a Rusia del exilio en Suiza. Las noticias de su regreso se expandieron y les dio a los revolucionarios un punto de partida. A final de año, Lenin y los bolcheviques eran los nuevos líderes rusos y habían firmado un armisticio con las potencias centrales. Rusia estaba fuera de la guerra, permitiéndole a Alemania centrar su atención en el frente occidental. Para nuestra fortuna, los Dog Boys estaban llegando. De vuelta a nuestra ciudad, conocimos a algunos de los primeros soldados americanos que fueron enviados. Lucían muy esperanzados y expectantes, muy diferentes al resto de nosotros. Hola chicos, un placer conocerlos. ¿Hacia dónde queda la guerra? El comandante a cargo, John Pershing, había servido en la guerra de la India. Quería asegurarse de que el ejército estuviera bien entrenado antes de entrar en acción. Cuando la fuerza expedicionaria estadounidense llegó, algunos hombres fueron anexados a fuerzas británicas y francesas. 4 batallones de soldados afroamericanos fueron incorporados al ejército francés. La fuerza americana principal llegaría el próximo año. Se ven saludables, ¿no es así? Pensarías que los lugareños nunca antes habían visto un soldado. Pasé tanto tiempo peleando entre el barro en el frente occidental que fácilmente olvidaba que la guerra estaba sucediendo en otros lugares también. Algunas de las batallas más difíciles sucedieron en el frente italiano, en las que el ejército, liderado por el general Luigi Cadorna, se enfrentó a los austrohúngaros. Muchas de las batallas ocurrieron en las faldas de los Alpes, cerca del río Isonzo. Las batallas de Isonzo sucedieron entre el 1915 y 1917. Hubo 12 batallas diferentes durante esos años, y la última, mejor conocida como la batalla de Caperetto, les costó caro a los italianos. Los austriacos, respaldados por 7 divisiones alemanas, atravesaron las líneas italianas, obligando a Cadorna a dar la orden de retirada. A pesar de que el avance del enemigo fue detenido eventualmente en el río Piave, se confirmó la vergonzosa y costosa derrota de los italianos. Perdieron 40.000 hombres y 300.000 terminaron prisioneros. Uy, una banda. En el este de África, los aliados querían apoderarse de las colonias alemanas, pero era más difícil decirlo que hacerlo. Las fuerzas alemanas en el este de África, lideradas por el general Paul Emil von Lettow-Vorbeck, resistieron contra una fuerza enorme de tropas sudafricanas, así como del ejército indio, hasta el final de la guerra. De hecho, el ejército Lettow-Vorbeck, quien no había sido derrotado, no se rindió formalmente hasta casi 2 semanas después de la firma del armisticio. Cuando regresamos al frente, Alex parecía estar peor que nunca. Hey Alex, ¿nos extrañaste? Dennis cayó mientras ustedes estaban lejos. El bombardeo llegó y lo hizo volar en pedazos. Tenía trozos de él en mi cabello. Diles que paren con los bombardeos, por favor. Dile
diles que paren. No hay bombardeos esta noche, Alex. Para ser honesto, Alex me asustó. No podía evitar pensar que estaba a solo unos días de estar como él. Puedo escucharlos, siempre puedo escucharlos. Gran Johnny, pequeño Johnny. Todo el tiempo veo a Danny muriendo, siempre frente a mí. Nunca termina, nunca para. A veces uno prefiere literalmente matarse, ¿no? O sea, listo, ellos ya murieron, ya están descansando. En vida se sufre, yo creo que más. El trauma de luchar y la presión psicológica le abrieron paso al shock de Concha, una nueva condición que muchos generales médicos ignoraron. Ahora es conocido como desorden de estrés postraumático. Esta condición variaba entre tener los nervios de punta y colapsos nerviosos completos. En lugar de ayudar a las víctimas, muchos líderes los veían como unos cobardes o falsos enfermos. Para algunos fue mucho y desertaron. En el curso de la guerra, 351 hombres fueron ejecutados por numerosos crímenes, incluyendo 268 por deserción. Francia ejecutó 600 por su cuenta. Ay, no había mucha salida, igual ibas a morir. Y si acaso en la guerra sobrevivías, bueno, tu mente ya estaba hecha trizas. Las ejecuciones sucedían normalmente al amanecer y los soldados del mismo batallón eran obligados a ejecutar a sus propios camaradas. Años después de la guerra, los descendientes de aquellos que fueron ejecutados por error buscaron justicia por tanto daño. Aún lo hacen. Para el verano de 1917, ya creía haber visto lo peor que la guerra podría ofrecer. Estaba equivocado, todavía no había presenciado Pasquendo, a ver cómo se pronunciaría, Pasquendaele. Estamos aquí porque estamos aquí. Estamos aquí porque estamos aquí. Estamos aquí porque estamos aquí. Cantada al ritmo de Outlaw Sign. La tercera batalla de Ypres comenzó en junio de 1917, conocida también como la batalla de Pasquendaele. Nuestro camino al frente consistía en pedazos de tabla que zigzagueaban por el lado. Ese pobre caballo, qué horrible camino. Cuando avanzamos al frente, las lluvias comenzaron y todo el campo de batalla se convirtió en un barrial. Cada paso era traicionero. Aquí vienen, esperen, esperen. Pasquendaele se convirtió, o Pasquendaele, es que, bueno, como se diga, se convirtió rápidamente en una de las batallas más notables de la guerra. La artillería británica bombardeó al enemigo por 14 días. El bombardeo coincidió con las fuertes lluvias y esto solo sirvió para destruir los diques y las alcantarillas que los granjeros usaban para secar las tierras lodosas. Un soldado alemán escribió: Verdun y Somme son meros purgatorios. Verdun y Somme son meros purgatorios comparados con este infierno concentrado. Para el momento en que los soldados australianos y canadienses se apoderaron de Pasquendaele, más de 240,000 soldados aliados habían muerto. La lucha fue despiadada. Cuando se acabó el armamento, usamos nuestras propias manos. Nos convertimos en animales. Wow. Corre. Tenaz. Algunos dicen que uno de cada 4 soldados se ahogaba en el lodo de esa infernal batalla.
¿Has visto a Alex? No, nunca descubrimos qué le pasó al pobre Alex. Y bueno, amigo, en 1917 se instauró como el año más exitoso de los aliados en el Medio Oriente. Gozaron de una serie de victorias impresionantes sobre los turcos, quedándose con Bagdad en marzo y con Jerusalén en diciembre. El éxito de esta campaña se debía en gran parte al levantamiento árabe, inspirado por un hombre, el legendario coronel T. E. Lawrence, que pasó a ser mejor conocido como Lawrence de Arabia. Thomas Edward Lawrence nació en 1885 en el norte de Gales. Estudió arqueología en Oxford y participó en excavaciones en Medio Oriente, donde tuvo sus primeros contactos con los árabes. Le fascinaba su historia, su idioma y su cultura. Esto llevó a que se sirviera de intermediario entre los líderes árabes y el general Allenby, comandante de esa región durante la guerra. Lawrence era cercano de Faisal, el hijo del líder árabe Hussein. Ayudó a organizar los ataques contra los turcos. Se volvió una figura popular entre los árabes y les prometió la independencia después de la guerra. Las fuerzas de Lawrence, compuestos únicamente por 300.000 beduinos árabes, sometieron a 50.000 tropas turcas. Aumentaron a 150.000 cuando el levantamiento creció. Desafortunadamente, los británicos le dieron la espalda a la causa árabe cuando terminó la guerra, pero Lawrence no lo hizo. Se apropió de la independencia árabe en conferencias posguerra, sintiendo que los británicos no solo lo habían traicionado a los árabes, sino a él mismo. Casi tan pronto como el clima mejoró, en 1918, los alemanes dieron inicio a la ofensiva de primavera. El comandante alemán, Ludendorff, decidió atacar cerca de Somme. Él creía que si podía derrotar a los británicos, los franceses colapsarían. Los vecinos están algo ruidosos hoy. Chris, ¿puedes cruzar y decirles que le bajen un poco? ¿Cómo puedes bromear con eso? Nos han estado bombardeando por días. Los bombardeos le caían más pesados a los nuevos reclutas, y en ese año recibimos bastantes nuevos. Todos lucían como niños para mí. ¿Escuchaste algo? Los alemanes tenían un nuevo plan de batalla para su ofensiva de primavera. Incluía tropas de asalto. Pequeños escuadrones soldados causaban caos entre las líneas enemigas. Eran la élite del ejército alemán, los más preparados, más rápidos y más mortales soldados que tenía en Alemania. Efectuaban ataques brutales contra las posiciones de los aliados, dejando pocos sobrevivientes para que el resto de su ejército desapareciera. Una munición alemana me salvó la vida. Mandó a un patrullero al reino celestial y me habría atrapado a mí si no hubiera estado recostado muy plano sobre mi espalda. Diablos, difícil el tema acá. ¿Estás ahí? Calma, George, soy yo. Tenemos que salir de aquí. Creo que estoy sordo, no puedo oírte. Nos preocuparemos por eso después. Vámonos antes de que acabe nuestra suerte. Todo lo que escuché por una semana fue un silbido. Conocí a algunos alemanes después de la guerra. Uno de ellos, Klaus Schmidt, se convirtió en un buen amigo. Me contó su versión de la historia y lo malos que habían sido esos últimos meses para él y sus amigos.
Max, ten cuidado. Estoy muy cansado y hambriento como para tener cuidado. Klaus, mira esto. Mira toda esta comida. ¿Por qué tan triste? Al menos podemos comer. Ellos pudieran dejar toda esta comida. No hemos comido por una semana. Nuestros suministros se están agotando. Creo que estamos perdiendo la guerra. Patrañas, nuestros soldados son los mejores del mundo. Nada puede detenernos. Lo que no sabíamos era cuán desesperados era la situación para Alemania. El bloqueo de los puertos por los aliados estaba golpeando fuerte. La comida escaseaba en todo el país. Los altos comandos alemanes comenzaban a preocuparse por la expansión de rebeliones en la nación. Si la guerra no se ganaba pronto, su estilo de vida se echaría a perder. El alto comando alemán creía que la victoria estaba cerca. De hecho, en mayo alzó un brindis con champaña por el fin de la guerra, por la victoria. Si algunas delegaciones inglesas vienen a demandar paz, deberá someterse a los estándares alemanes, porque aquí la cuestión es la victoria de la monarquía sobre la democracia. Durante la ofensiva de primavera, más de 500.000 soldados alemanes murieron o resultaron heridos. La falta de empatía por la vida humana por parte de los líderes causaban descontento en los rangos. Este cómic me recuerda a una película que está en Netflix, no recuerdo cuál es, pero muestra justamente a un grupo de amigos muy jóvenes que van a la guerra, y creo que fue nominada a los Oscar, no recuerdo, se me pasa el nombre, pero fue bastante buena. A mí me gustó el final. A la larga pues quedaría mal si el protagonista pues hubiese vivido. Todos los amigos murieron, ¿por qué no él no? Mientras avanzábamos, David tuvo noticias de un viejo amigo. ¿Quién la envía? Uno de mis viejos amigos del Real Cuerpo Aéreo, un gran hombre llamado Indra Lairoy. Ama volar más que cualquiera que haya conocido. Es muy bueno también. Escuché que dio 10 bajas en 13 días al comienzo del año. Muchos de los mejores pilotos están participando ahora en los dos bandos. El Barón Rojo fue dado de baja la semana pasada. Sé que era alemán, pero era un gran piloto. Su verdadero nombre era Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Se cree que derribó 80 aeronaves entre septiembre de 1916 y abril de 1918. Los americanos también tienen sus ases. Eddie Rickenbacker es bueno. Era piloto de carros de carreras antes de la guerra y tiene 26 bajas a su nombre. Algo increíble para haber comenzado apenas el año pasado. Esperaba volver a volar antes del fin de la guerra. Supongo que ya no hay tiempo. Pero el 28 de marzo, los aliados estaban preocupados. Parecía que nada podría detener la ofensiva alemana. Se convocó una reunión de los altos mandos. Aquel día, los aliados se reunieron en el ayuntamiento de Doullens. Los alemanes derrotarán a los ingleses en campo abierto y luego nos derrotarán a nosotros. París caerá. París no tiene nada que ver aquí. Queda un largo camino hacia París. Es donde nos encontramos ahora. El enemigo será detenido. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Mi plan no es complicado. Lucharemos sin descanso. Lucharía todo el tiempo a los golpes. Yo terminaría por estremecer a los alemanes. Ellos no son ni más inteligentes ni más fuertes que nosotros. En este momento todo es como era en 1914.
en Marne. Debemos excavar y morir de donde estamos de ser necesario. Foch impresionó tanto a los líderes que quedó encargado de coordinar los ejércitos de los aliados. Bien hecho, ahora tienes el comando que querías. Me has dado un gran detalle. Me das una batalla perdida y me dices que la gane. Bueno, ahí va zafando un poco de responsabilidades, creo yo. Mi audición no estaba tan mal como temía y pude regresar a las tropas una semana después. Sin embargo, las cosas no lucían bien. Nos retirábamos constantemente. Reúnanse, tengo un comunicado para leer del mariscal Haig. Hace 13 semanas, el enemigo comenzó con sus increíbles ataques en un frente de 50 millas. Su objetivo era separarnos de los franceses, tomar las puertas del canal y destruir al ejército británico. Muchos entre nosotros están cansados. A ellos debo decirles que la victoria será para el bando que resista más. El ejército francés se mueve rápidamente y con grandes fuerzas para apoyarnos. No existe otro plan de acción para nosotros aparte de luchar. Cada posición debe mantenerse hasta el último hombre. No debe haber retirados con nuestras espaldas en la pared y creyendo en la justicia de nuestra causa. Cada uno debe luchar hasta el final. Sé que es duro, Joe, pero no te muestres tan sorprendido. ¿Qué? Oh, disculpa. Acabo de recibir una carta de mi esposa. Aparentemente me fui y me convertí en padre. Clara acaba de tener un bebé. Me perdí de algo importante. Lejos del frente y sabiendo que los problemas se avecinaban, pasamos de noche celebrando la única buena noticia que habíamos recibido por un buen tiempo. Talbot House, en Ypres, era uno de los pocos lugares donde podía relajarme. Tenía una pequeña iglesia en el ático y la planta de abajo estaba construida como una casa británica. Por el bebé, ya tiene nombre. Claro, quiero llamarlo Fred. Es un buen nombre. Qué bien. Hey, ¿qué estaban celebrando? Acabo de ser padre. Bueno, felicitaciones. Tenemos que asegurarnos de que vuelvas a casa pronto. Por Dios, no hemos estado aquí por meses. Acabo de ver acción por primera vez en Cantigny. Acaban de llegar. Yo comenzaba a preguntarme si nos dejarían ver algo de acción alguna vez. Después de todo, hemos recorrido un largo camino para estar aquí. Ah, caray, ya estamos llegando al final. Soy un patriota. Bueno, amo a América y todo lo que representa. Así cuando escuché a los alemanes decir que ayudarían a los mexicanos a invadir mi país, bueno, me enlisté tan pronto como pude. No soy solo yo. En este momento los alemanes no son muy populares en casa. Han parado de enseñar su idioma en las escuelas. Se deshicieron de los libros alemanes en las bibliotecas e incluso a las salchichas Frankfurt. Ahora las llamaban salchichas de la libertad. Sin embargo, ustedes británicos nos hicieron bien. Nos dejaron usar sus navíos para navíos para llegar aquí. Algunos de los chicos no estaban acostumbrados a viajar por mar, entre los barcos congestionados y la precaución constante por un ataque de los botes submarinos. Bueno, digamos que las cosas se salieron un poco de control. Después de meses de entrenamiento, el general Pershing consideró que estábamos listos para la acción. Yo estaba, de hecho, muy ansioso por eso. ¿Qué tan estúpido es esto? Así que nos encargamos de que
de los alemanes en Cantinay por 4 días desde el 28 de mayo. No estoy seguro de cuál era el propósito de la batalla, aparte de hacer sangrar las tropas. Y déjame decirte, sí que lo logramos. Ahora los alemanes saben que no pueden meterse con el tío Sam. Perdí algunos amigos allí. Sin embargo, supongo que ustedes saben todo sobre ello. Bienvenidos a la guerra. Estaban llegando más de 300.000 soldados al mes y, para este punto de la guerra, nos alegraba verlos. Necesitábamos apoyo desesperadamente. Estábamos cansados y desgastados. No ayudó mucho cuando escuchamos sobre el cañón de París, la última superarma de los alemanes. La usaron el 23 de marzo. Era un cañón enorme que tuvo que ser transportado en tren y podía lanzar bombas a más de 80 millas, lo que significaba que París estaba a su alcance. Disparó 367 bombas sobre París, dejando 250 muertos y 620 heridos. Como la ofensiva alemana continuaba, empezábamos a retirarnos cada vez más. Todo el terreno por el que habíamos luchado tanto en los últimos años estaba perdido. Incluso pasamos por Pas-Chendale y no pudimos evitar pensar en el pobre Alex y en el desperdicio de vida que significaba todo esto. Seguimos las órdenes de Haig y peleamos por cada milímetro de tierra, hasta creamos unidades de sacrificio que se quedaban atrás para permitir que los otros se retiraran. Justo antes de ser rebasados, los últimos soldados destruían sus equipamientos para que no cayeran en manos del enemigo. Luego intentaban regresar a salvo. En el 15 de julio, los alemanes hicieron un nuevo asalto contra los aliados. 25 divisiones atacaron el este de Reims y otras 17 el oeste. Era la segunda batalla de Marne. El ataque alemán falló. 3 días después, Foch organizó el contraataque. Fuerzas francesas, americanas, británicas e italianas lucharon juntas por primera vez. Fue un triunfo masivo para los aliados. Las bajas para las dos partes fueron altas: 95.000 alemanas, 13.000 británicas y 12.000 americanas, pero los alemanes perdieron más y no tenían suficientes hombres para reemplazarlos. Como el canciller alemán George von Hertling dijo después, el 18, incluso los más optimistas entre nosotros supimos que todo estaba perdido. La historia del mundo se desarrolló en 3 días. No solo cambiaron los papeles, sino que los aliados ya habían aprendido de años de costosas equivocaciones. Todos los alemanes del ejército comenzaban a trabajar juntos. Los aviones mapeaban las posiciones del enemigo para que los grandes cañones pudieran bombardear con mayor precisión, mientras tanques nuevos y mejorados trabajaban al unísono con los soldados a pie, protagonizando feroces ataques. El sigilo era vital para que la ofensiva de los aliados en Amiens. El equipamiento fue transportado bajo la oscuridad. Los aliados ahora tenían más y mejores suministros que el enemigo. Cada batallón tenía 30 armas Lewis, ametralladoras portátiles. Haig reunió una fuerza de 1.236 cañones y 677 ametralladoras pesadas para el ataque. Los alemanes tenían apenas 530. Los alemanes
se enteraron de nuestro ataque mientras avanzábamos a las 4:20 de la madrugada, el 8 de agosto. Sorprendidos por la velocidad de nuestra ofensiva, los alemanes se rindieron en masa. Muévanse, muévanse. Quédate en silencio, Fritz. En el transcurso del día, los aliados avanzaron hasta 8 millas y tomaron cerca de 12.000 prisioneros. El 8 de agosto fue un día oscuro para el ejército alemán. Ludendorff le presentó su renuncia al emperador, pero fue rechazada. Ahora era el turno de los alemanes de retirarse. La magnitud del éxito de los aliados desestabilizó a Ludendorff, quien sufrió un colapso nervioso, pero recuperó lo suficiente para asistir a una reunión del equipo del general. El ejército alemán está acabado. No podremos ganar la guerra. De hecho, la derrota final está a la mano. Sin duda, nuestra única esperanza está en pedir un armisticio. Cuando los aliados interrumpieron en la línea de Hindenburg, la derrota alemana pasó a ser un asunto confirmado. El 30 de octubre, el Imperio Otomano en Turquía se rindió, seguido rápidamente por el austrohúngaro el 3 de noviembre. Los alemanes intentaron crear una nueva línea de defensa en el canal Sambre-Oise, pero este colapsó cuando los aliados atacaron el 4 de noviembre. Uno de mis poetas favoritos, Wilfred Owen, fue asesinado durante la lucha en la última gran batalla de la guerra. Los alemanes sabían que era el fin. La mañana del 7 de noviembre, varios carros salieron de la niebla cargando banderas blancas. Los alemanes querían negociar un armisticio. Las conversaciones para arreglar un armisticio sucedieron dentro del tren privado de Foch. El acuerdo se firmó a las 5:10 de la madrugada del 11 de noviembre, con el fin de la guerra programado para las 11 de la mañana. La noticia se expandió rápidamente por el mundo. Alemania se ha rendido. La guerra mundial terminó a las 6 de la mañana. Las calles de Londres estallaron en una gran fiesta. Por todas partes la gente lloraba y reía al pensar en la paz. Acabó finalmente, acabó. Joe regresará a casa. La matanza no acabó hasta que las campanas tocaran las 11. Algunos oficiales de los dos bandos se rehusaron a enviar a sus hombres a luchar en esas últimas horas de guerra. Otros continuaron peleando hasta el último minuto. Los soldados canadienses recuperaron Mons esa mañana, el 11 de noviembre, y algunos soldados aliados le ayudaron a patrullar los alrededores. Joe, Davy y yo estábamos allí. Era irónico, pues Joe había comenzado ahí la guerra hacía 4 largos años. Comenzamos a relajarnos mientras se acercaban las 11. La paz está llegando. Lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido a la guerra. El disparo vino de la nada. Un francotirador probaba su suerte una última vez. 863 soldados murieron el último día. Mi hermano Joseph fue uno de ellos. George, cúbrete. Le di. Ahora voy por uno de sus amigos. No más asesinatos. La guerra terminó. Déjalos vivir. Ya hubo más que suficientes asesinatos. Estaba devastado. Haber llegado hasta aquí simplemente no era justo.
Ni siquiera escuché cuando el reloj marcó las 11. Todo lo que podía escuchar era ese último disparo. ¡Wow! La hora 11 del día 11 del mes 11. Acabó la guerra. Había sobrevivido. Man, pero qué alemán tan... Ver, terrible alemán. Qué hijo de... El precio total de la guerra. Los aliados, 5.520.000 muertes, 12.831.000 heridos, 4.121.000 desaparecidos. Potencias centrales, 3.386.000 muertos, 8.388.000 heridos y 3.629.000 desaparecidos. La guerra trajo el colapso de dinastías imperiales. Los Habsburgos de Austria-Hungría, los Hohenzollern de Alemania, los Romanov de Rusia y los sultanes del Imperio Otomano. Creó un periodo de un vasto cambio social, moral y económico, y el mundo nunca sería el mismo. Le llamaron la guerra para acabar con todas las guerras, si tan solo hubiera sido así. Tuve una buena vida. Me casé con Marta tan pronto volví a casa y poco después tuvimos un hijo. Lo llamamos Joe. Tan solo 20 años después, él y el hijo de mi hermano Fred fueron llamados a la guerra de nuevo. Nunca olvidaré aquellos años. No podría aún si lo intentara. Pero espero que los otros lo recuerden también. Es importante que recuerden no solo a los caídos, sino las razones que llevaron a la guerra y a la pérdida sin sentido de la vida. Solo porque aquellos en el poder enviaron a una generación entera de jóvenes a sus lechos de muerte. Eso es verdad. A ver, bueno, creo que ya se termina el cómic, pero como que tenemos daticos aquí. Vamos a leer un poquito. A ver, dice Fred Coswell, Peter Almond y David Fletcher fueron personas reales. Peter sobrevivió a un ataque de gas en las trincheras y David fue expulsado del Real Cuerpo Aéreo y enviado al frente de guerra después de golpear a un oficial. Un ídolo el hombre. Fred Coswell murió en la batalla de Houggins el 31 de julio de 1915. Este libro es dedicado a su memoria y a los incontables hombres de los dos bandos que sacrificaron su vida y su juventud. La amapola roja fue una de las pocas plantas que crecieron en los campos de la batalla de la Primera Guerra Mundial. Ahora se ha convertido en un símbolo de remembranza. Y es verdad, ni siquiera hubo aquí un ganador o un perdedor. Simplemente muertes y ya. Aquí está el autor de este cómic y el artista Lalit Kumar Sharma. A ver. Epa, tenemos interesantes datos. A ver, fue realmente una guerra mundial. Cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, siempre imaginamos trincheras de Francia o el Frente Oriental en Rusia. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Como puedes ver en el mapa, solo algunas naciones no participaron en la guerra, permaneciendo neutrales de principio a fin. Ok, los aliados eran en rojo y las potencias centrales están en amarillo. Y bueno, amigo, como que sí, estaba ahí todo en contra de los amarillos. Asia y Pacífico. A ver, dice que Japón entró a la guerra a pedido de los británicos en 1914. Usó su flota
para atacar navíos alemanes en el Pacífico y tomó el control de muchas colonias isleñas alemanas. El interés y la influencia de Japón en China crecieron durante los años de guerra. Para 1915 los alemanes habían perdido todo su territorio en el Pacífico, excepto unas pequeñas porciones en Nueva Guinea. A ver, dice acá, el ejército indio luchó contra las fuerzas alemanas no solo en Francia, sino también en Galípoli, Medio Oriente y África Oriental. En 1914, estas tropas conformaron el ejército voluntario más grande del mundo, comprometiendo 240.000 hombres, que para 1918 eran más de 548.000. Cuando la guerra acabó, 90.000 soldados indios del ejército habían perdido la vida. A ver, América del Sur, a ver, esto no sé, no sabía que Brasil era aliada. Aunque muchas batallas navales sucedieron en aguas cercanas a América del Sur, Brasil fue el único país que participó efectivamente en la guerra. Brasil quería permanecer neutral, pero después de que muchos de sus navíos mercantes fueran hundidos por submarinos alemanes, declararon la guerra en 1917. La contribución principal de Brasil a la guerra fue de naturaleza naval, a pesar de haber mandado una pequeña misión militar a Europa para pelear junto a los aliados. Medio Oriente. Medio Oriente fue el escenario de feroces batallas desde octubre de 1914 hasta el mismo mes en 1918. En 1917 la Fuerza Expedicionaria de Egipto, constituida por tropas británicas, indias, australianas y neozelandesas. A mí me impresionó, yo no sabía que Australia y Nueva Zelanda habían participado. Dato curioso, logró arrebatarle Jerusalén al Imperio Otomano. Casi un cuarto de la población total del imperio perdió la vida durante la Primera Guerra Mundial. El costo en vidas. La Primera Guerra Mundial fue uno de los peores baños de sangre en la historia del planeta, reclamando más de 16 millones de vidas y dejando más de 20 millones de heridos y mutilados. Más de 2 millones de soldados alemanes murieron en batalla, junto a 1 millón de soldados austrohúngaros. Por el lado de los aliados, Rusia sufrió el mayor número de bajas, con más de 1.7 millones de personas en cuanto a personal militar. Los franceses, por su parte, perdieron 1.400.000 hombres, los británicos 900.000 y los Estados Unidos más de 116.000. Y a ver, dice 65.000 hombres al servicio al servicio canadiense perdieron la vida en el conflicto. Los cuerpos militares de Australia y Nueva Zelanda lucharon valientemente en Galípoli, Francia y Medio Oriente. En total, 80.000 soldados australianos y neozelandeses perdieron la vida en la guerra. ¿Qué nota? A ver, soldados silenciosos. Lo de las palomas sí lo sabía. De hecho hay una película que me encanta que se llama Valiant. Me parece muy chistosa. Todavía la sigo viendo. O sea, la veo y me sigo riendo. Es excelente. Tal vez escuchen un gatico de fondo. Es mi gato que quiere dormir. Pero bueno, a ver. Paren aquella paloma. Una paloma mensajera llamada Cher Ami logró salvar a casi 200 soldados americanos, a pesar de estar gravemente herida. Un día ella regresó a su hogar con un disparo en el pecho, ciega de un ojo y una pierna colgándole tan solo de un tendón. Envuelta en aquella pierna se encontraba un mensaje del no sé cómo decir, bueno, 77 batallón estadounidense de la división de infantería.
Estos hombres habían sido separados del resto del ejército americano y sufrían terribles pérdidas. Horas después de haber recibido el mensaje, la ayuda llegó y 1.194 sobrevivientes fueron puestos a salvo. Cirujanos lucharon ferozmente para salvar la vida a Cher Ami e incluso hicieron una pata de palo. Tan pronto estuvo lista para viajar, la llevaron a Estados Unidos. Los franceses la galardonaron con la Croix de Guerre, medalla a la heroicidad. Interesante. Una futura estrella de cine. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a la villa francesa Fly Ray en 1918, un joven cabo rescató a una camada de cachorros y a su madre de una perra que había sido bombardeada y era utilizada por el ejército alemán para abastecer su reserva de pastores alemanes. El cabo llevó los cachorros a la base y después de encontrarles un hogar a todos, reservó uno de los perros. Lo llamó Rin Tin Tin. Cuando regresó a Estados Unidos después de la guerra, el perro se convirtió en una superestrella de películas mudas. Hizo 27 películas durante su carrera y fue una de las estrellas de cine más populares del mundo. Los rumores cuentan que en las primeras ceremonias de los premios Oscar en 1929, Rin Tin Tin recibió más votos para la categoría de mejor actor que cualquier otro de los candidatos, pero la academia decidió que el premio debía otorgársele a un humano. Pero debieron hacer, pues no una excepción, pero debieron hacer como un premio conmemorativo, digo, ¿no? O sea, ay, Dios mío, vejetes esos. El Satán de Verdun. Satán fue un perro mensajero francés que ayudó a salvar una guarnición de soldados franceses de la destrucción durante la batalla de Verdun. Los hombres estaban exhaustos después de haber sido sometidos por la artillería alemana. De repente avistaron una extraña figura corriendo en su dirección. A medida que se acercaba, se dieron cuenta de que era uno de sus perros mensajeros, Satán. Estaba usando una máscara de gas y cargaba dos cestos a cada lado de su cuerpo. Le dispararon mientras se acercaba, pero continuó avanzando a pesar de ser herido una y otra vez. Su entrenador se aproximó a él para pedirle que fuera fuerte y Satán continuó andando hasta colapsar en los brazos de su dueño. Él llevaba un mensaje del ejército francés donde les pedían que resistieran unas horas más hasta que pudieran llegar los refuerzos. En los cestos también se encontraban dos palomas mensajeras. La guarnición envió un mensaje solicitando a los franceses atacar las posiciones de artillería que estaban bombardeando la ciudad y desvelando las posiciones del enemigo. Uno de los pájaros fue dado de baja, pero el otro se salvó por poco. El ejército francés señaló la batería alemana y la silenció para siempre. Interesante. Sargento Stubing. Divina la ilustración. Un mestizo americano llamado Stubby fue condecorado 11 veces durante su tiempo de servicio en la Primera Guerra Mundial. Él podía saludar a los oficiales y también advertir sobre ataques de gas que se aproximaban, gracias a que su sensible nariz podía sentir el olor de el gas mucho antes que llegara. Participó en 17 batallas, rastreó hombres heridos en la tierra de nadie e incluso logró atrapar a un espía alemán. Mira vos. Y bueno, oficialmente hemos acabado este gran cómic, la verdad, muy interesante, por lo extenso que está. Sé que
no sé, yo supongo que lo haré en... bueno, esto lo estoy haciendo en una sola toma. Tal vez lo divida en dos partes más. eh, y esto quede como primera, segunda y tercera parte. La verdad, porque está bastante largo. Eh, Sin embargo, la verdad disfruté un montón este cómic. Y como digo, me encantan este tema de la historia y los conflictos bélicos. Y nada, eh, aquí este último mensaje dice: mantengan encendidas las chimeneas de casa mientras sus corazones anhelan. Aunque sus hombres están muy lejos, ellos sueñan con su hogar. Hay un trazo plateado que brilla entre las nubes oscuras. Voltea la nube negra de adentro hacia afuera hasta que los chicos vuelvan a casa. Dice que es letra por Lena Gilbert Ford, música por Ivor Novello, 1914. Y bueno, esto es todo el cómic de Primera Guerra Mundial. Por acá vi que hay tanto de la Segunda Guerra como, bueno, sí, de la Segunda Guerra Mundial, pero están divididas como que la parte de Europa y la parte del conflicto japonés con Estados Unidos. No siendo más, espero les haya gustado este cómic. Nada, voy a tratar de buscar esos cómics y de traer más cómics. La verdad disfruto mucho haciendo estas lecturas. Bueno, espero les haya gustado. Si es así, pueden dejar su me gusta y por qué no suscribirse a este canal. Pues, la verdad me ayudarían un montón. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Chao.